El policía condenado quiere abrazar a su hija por última vez. Y lo que sucede después. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. Enero en Madrid era tan frío que calaba hasta los huesos. Los muros de piedra de la prisión del Dueso, en la región norte de Cantabria, absorbían la humedad y el frío como si fueran el reflejo del alma humana. En una celda húmeda, donde la luz nunca era suficiente para distinguir claramente un rostro, Daniel Ortega se acurrucaba contra la pared como un animal herido. El estómago se le retorcía una y otra vez, tanto por el hambre como por el frío. Cada vez que inhalaba, las fosas nasales le ardían y la sangre manchaba su uniforme de preso, ya descolorido. Bajo la luz titilante del foco del techo, la pared sobre su cama estaba llena de rayones toscos. La frase «Yo no maté a mi esposa» se repetía una y otra vez. Cada línea tenía una profundidad distinta. Algunas estaban hechas con las uñas, otras con un trozo de cerámica rota. Las yemas de los dedos de Daniel estaban hinchadas, con heridas que aún sangraban. Se escucharon pasos por el pasillo de hierro, el sonido de una llave girando. Una silueta alta, de nariz aguileña y uniforme de guardia, apareció. Era el señor Mateo, el carcelero de turno nocturno. «Ya es de día, desgraciado», se burló, lanzando un periódico al suelo. «¿Sigues con tu papel de pobrecito policía que mata a su mujer?» Daniel no respondió. Solo bajó la vista hacia el periódico que yacía boca abajo en el piso de cemento. En una esquina se asomaba su rostro pálido, con los ojos vacíos. El titular resaltaba en letras grandes: «El asesino llora». Una farsa barata para pedir clemencia. Mateo resopló, recogió el periódico y lo golpeó contra los barrotes. «Yo leo el diario todos los días. No entiendo cómo sigues vivo. Si fuera yo, me habría suicidado el año pasado». Daniel giró el rostro hacia la pared. «¿Me estás escuchando? ¿No te da vergüenza?» «Yo no maté a Isabel», susurró. «¿Todavía te atreves a decir su nombre, serpiente? Ojalá te mueras». Risas estallaron desde la celda de enfrente. Un joven preso, con la cabeza rapada y acento marcado de Valencia, gritó: «El asesino de su mujer tiene vergüenza. ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a llorar, Teañol Ortega?» Otro recluso que pasaba por el pasillo se detuvo a mirar por la ranura de la puerta y escupió dentro. «Basura». Mateo no hizo nada por impedirlo. Incluso se rió con ellos. Que aprenda lo que es vivir sin dignidad. Daniel permanecía inmóvil como una piedra, la mirada fija en la pared frente a él. Cada línea tallada era una pequeña muerte en su interior. El tiempo pasaba lento en prisión. El sueño era fragmentado. Cada noche era una pesadilla, y cada mañana un nuevo descenso al infierno. Ese día Mateo le llevó el desayuno, una bandeja con arroz aguado y un vaso de agua tibia e insalubre. La tiró al suelo. El arroz se desparramó por el piso. «Apúrate en comer. Llegó alguien nuevo. Tienes un admirador». Daniel ni se molestó en mirar, pero al poco rato se oyeron pasos distintos. «Ortega, tienes visita». Un hombre con abrigo gris, portando una credencial de prensa, apareció en el pasillo. Era joven, unos 30 y pocos, cabello castaño alborotado, delgado. «Hola», dijo el hombre a través del vidrio de seguridad. «Soy Marcos Rivas, periodista de la revista Justicia Real. Vine para...». «No se permite prensa», interrumpió Mateo. Pero Marcos mostró un documento. «Tengo orden judicial. Solo 5 minutos». Daniel se acercó lentamente, como un anciano. Sus ojos estaban apagados. «¿Vienes a escribir otra mentira? ¿A inventar como todos?» Marcos negó con la cabeza. «Solo quiero escucharte». «¿Para qué? Todos ya tienen su versión». Marcos guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: «Leí el expediente del juicio. Hay cosas que no cuadran». Daniel soltó una risa seca. «Todo está claro. El cuchillo tenía mis huellas. No hay testigos a mi favor. La mejor amiga de mi esposa, Lucía, dijo que yo la golpeaba. Ella tenía lágrimas. ¿Y yo qué tenía?». Marcos tomó nota, asintió. «¿Y esas frases en la pared? ¿Cuánto llevas escribiéndolas?». Daniel no respondió de inmediato. Se volvió hacia la pared y respondió lentamente:
Cada noche, mientras aún puedo mover los dedos. Es todo lo que me queda. El silencio se hizo espeso. Mateo miró su reloj. Se acabó el tiempo. Marcos asintió. Guardó su libreta. Volveré, si me dejan. No vuelvas, susurró Daniel. A nadie le interesa mi historia. Esa noche, Daniel se encogió como siempre. El frío entraba por la pequeña ventana enrejada. Gritos y carcajadas resonaban en las otras celdas. La locura habitual del penal El Dueso. Cerró los ojos intentando no escuchar. Pero la voz de Lucía, de años atrás, volvió a sus oídos. Ella me dijo que la golpeabas. Vi los moretones en sus brazos, en el cuello, en la cara. «Está mintiendo», gritó él en el juicio. «Suficiente», dijo el juez golpeando el mazo. 20 años de prisión sin posibilidad de indulto. Todo se rompió. Volvió a murmurar, solo para sí mismo. «Yo no maté a Isabel». Pero nadie lo escuchó. Daniel se sentó contra la pared, abrazándose el estómago, tratando de calmar el dolor que le rasgaba el pecho. Las palabras en la pared volvían como un coro de desesperación. «Yo no maté a mi esposa». Pero a nadie le importaba. Esa noche, cuando finalmente el penal cayó en una calma poco común, Daniel cerró los ojos. Los recuerdos no lo dejaban en paz. Todo volvía con nitidez, como si hubiese pasado ayer. Llovía. Las gotas frías azotaban su rostro mientras estacionaba frente a su casa. El reloj marcaba las 11:14 de la noche. Daniel recordaba cada segundo. Isabel llamó con las manos temblorosas al meter la llave. «Amor». Las luces estaban apagadas. Un olor metálico y penetrante lo golpeó apenas empujó la puerta. La lluvia entraba por una ventana mal cerrada, trayendo viento helado y charcos sobre el piso de madera. «Isabel, ¿dónde estás?». Avanzó hacia el dormitorio con pasos sigilosos. El corazón le latía con fuerza. Y entonces la vio. Isabel yacía sobre la cama, con los ojos abiertos, inmóvil, en medio de un charco de sangre. Su camisón blanco estaba completamente teñido de rojo. Un cuchillo sobresalía de su abdomen. El mango aún vibraba por la fuerza del golpe. No puede ser. Corrió hacia ella, temblando. Sacó el cuchillo y abrazó el cuerpo ya frío. «Isabel, despierta. No bromees. Despierta, por favor». El teléfono se le cayó al intentar llamar a emergencias. Las lágrimas le nublaban la vista. «Policía, suelte el arma». Daniel se volvió, aún con el cuerpo de su esposa en brazos. 4 oficiales irrumpieron con las armas en alto. «Yo no». «Sigue con el arma homicida». «Espósenlo». Lo tiraron al suelo. La cabeza golpeó contra el borde de la cama. Aún podía oír sus propios sollozos. «Yo no maté a mi esposa». 2 semanas después, en el Tribunal Penal de Madrid, todo pasó tan rápido como una cuchillada directa al corazón. Su abogado defensor, un joven llamado Julio Navarro, entró a la sala con rostro tenso. «Señoría», dijo Julio, «mi cliente es exteniente de la Policía Judicial, sin antecedentes, y ha cooperado plenamente con la investigación». La jueza María Villalobos se ajustó las gafas, hojeando el expediente. «El cuchillo tenía las huellas del acusado. No hay señales de entrada forzada. La puerta no fue forzada. Él era la única persona en la escena». Julio se defendió torpemente. «Las huellas pudieron estar desde antes, por uso doméstico del cuchillo». «Pero fue el arma homicida», interrumpió la jueza. Lucía entró. El cabello castaño atado, la mirada baja. Siguiente testigo. Lucía Herrera, mejor amiga de la víctima. Julio se puso de pie. «Solicito contrainterrogatorio tras el testimonio». La jueza asintió. «Señorita Herrera, ¿tiene algo que declarar?». Lucía levantó la cabeza. Su voz temblaba, pero fue firme. «Vi moretones en Isabel, en los brazos, en el cuello. Una vez, ella lloró y me dijo que Daniel la había abofeteado porque olvidó comprar salsa de pescado». Murmullos estallaron en la sala. «¡Mientes! Nunca le puse un dedo encima», gritó Daniel desde el banquillo. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quería decir esto, pero si me callo, tal vez otra muera». Julio se levantó bruscamente. «Señoría,
No hay pruebas que sustenten estas declaraciones. Son solo palabras. «Orden en la sala», dijo la jueza, golpeando el mazo. Daniel rompió en llanto, la cabeza sobre la mesa. «Isabel, tú sabes que no fui yo, ¿verdad? Por favor». El veredicto llegó tras 3 días de deliberaciones. Con base en pruebas claras y testimonios creíbles, este tribunal sentencia a Daniel Ortega a 20 años de prisión sin posibilidad de indulto. Daniel lo escuchó como si viniera del más allá, cada palabra una estocada. Las esposas se cerraron con fuerza, lo arrastraron fuera de la sala. En el pasillo le tomaban fotos, lo filmaban. Un periodista murmuró: «Al final, los policías son igual que los criminales». Un hombre de mediana edad se acercó a Antonio Delgado, padre de Isabel, con los ojos enrojecidos. «Daniel, me quitaste a mi hija. Le pido a Dios que te pudras en esa celda». Daniel quiso decir algo, pero no pudo. De regreso en el Dueso tras la condena, Daniel ya no era un ser humano. Era el asesino de su esposa, el blanco de burlas, abusos y escarnio. Cada mañana, Mateo abría la puerta de una patada. «Buenos días, traidor. ¿Hoy también escribirás en la pared?». Una tarde, al salir de la enfermería tras una leve fiebre, 3 presos lo acorralaron en el baño. «Dicen que eras policía», gruñó Vicente lleno de tatuajes. «¿Y ahora qué? ¿Te gusta ser la víctima? Por favor, no quiero pelear». Matías sonrió. «Nadie dijo nada de pelear. Solo vamos a bañarte». Y le arrojaron cubetas llenas de orina. «Basta». Intentó liberarse, pero lo empujaron. Su cabeza golpeó el lavabo. La sangre brotó de su frente. «No te hagas el digno, Ortega», escupió Ramiro cerca de su cara. «Policía que mata a su esposa, ¿crees que tienes honor?». Daniel quedó inmóvil hasta la noche. Nadie lo ayudó. Nadie llamó a enfermería. Una tarde, cuando lo llamaron a la sala de disciplina, Daniel apenas alcanzó a decir una frase. «Quiero hacer una llamada a mi hija. Hoy es su cumpleaños». El señor Mateo lo miró como si mirara una piedra. «¿La niña Sofía? Nadie quiere oír tu voz». «Por favor, te dije que no». Daniel se dio la vuelta con las piernas temblorosas. Cada vez que le negaban algo, sentía como si una herida más se abriera en su alma. Y al final del pasillo, a través de la ventana con rejas, el preso tatuado Vicente le hizo un gesto con la mano. «Feliz cumpleaños para tu hija, Ortega». Las risas resonaron por toda la prisión. Daniel siguió caminando, pero ya no sabía a dónde iba. La cena en el Dueso era una masa pastosa compuesta de arroz seco, caldo ralo como agua de fregar platos y 2 rebanadas de papa fría. Daniel comía solo en la esquina de la mesa más alejada, apartado de los grupos de presos que charlaban y reían a carcajadas. El de cabello largo, Rodrigo, encarcelado por secuestro, echó un vistazo hacia la mesa de Daniel y rió con burla. «Mírenlo, seguro se está imaginando cenando con el cadáver de su esposa». Vicente se echó a reír y golpeó la cuchara contra la mesa. «¡Hey, Ortega! ¿Hoy no escribes en la pared? O mejor, cámbiala por «maté, pero me arrepiento». Daniel no respondió. Solo se llevaba cucharadas de arroz a la boca como una máquina. Rodrigo se levantó, fingió pasar junto a él, y de pronto le lanzó todo un vaso de agua en la cara. «Uy, perdón, se me resbaló la mano». El señor Mateo lo vio desde lejos, pero hizo como si nada. Daniel se secó el rostro sin decir una palabra. Esa noche, cuando todo el penal estaba en silencio, Daniel despertó por un dolor punzante en el pecho. Se incorporó tosiendo con fuerza. Cada vez que tosía, sangre brotaba de sus labios. A la mañana siguiente lo llevaron a la enfermería. El médico de guardia era el doctor Carlos Mena, de cabello canoso, gafas gruesas, pocas palabras, pero una mirada que no era del todo indiferente. Carlos apoyó el estetoscopio en su pecho y frunció el ceño. «¿Desde cuándo estás tosiendo sangre?» «Hace unos días». «¿Tuviste fiebre?» «Sí, llegó casi a los 39 OC». Carlos tomó notas en silencio. Luego le indicó a la enfermera Luna que llevara a Daniel a hacerse una radiografía. Una hora después, al observar las imágenes, suspiró. «Tus pulmones muestran lesiones evidentes. Es muy probable que sea tuberculosis».
Enviaré una muestra para análisis. Daniel no dijo nada. Carlos continuó. Necesitas tratamiento, pero las condiciones aquí no son fáciles. ¿Y si no colaboras? No me importa, interrumpió Daniel. Solo déjenme escribir una carta. Carlos lo observó un instante y luego asintió levemente. Está bien, pero no muchas. Daniel escribió 3 cartas en 2 días, todas dirigidas a la misma persona. Sofía, hija mía, hoy llueve y hace mucho frío. Te extraño. No sé cómo estás ahora. Yo no maté a tu madre. No importa lo que digan. Sigo siendo tu papá. Confía en mí, por favor. Cada palabra la escribió temblando por la fiebre, pero se esforzaba por hacerlo con esmero. Todas las cartas fueron entregadas al señor Mateo para su envío. Cada vez que lo hacía, el funcionario sonreía con burla. ¿Cartas para la princesita? ¿Tú crees que la niña quiere leerlas? Daniel reprimía la rabia. Por favor, mándelas. Mateo fingía ponerse serio. Claro, los presos tienen derecho a escribir cartas, pero él sabía que esas cartas nunca salían de la prisión. Una semana después, mientras hacía limpieza en el pabellón de Daniel, escuchó susurros detrás de él. Rodrigo y Ramiro estaban conversando. Dicen que la hija de Ortega apareció en la televisión. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Sí, la entrevistaron unos periodistas. Se veía muerta de miedo. El corazón de Daniel se encogió. Se giró y preguntó, ¿están hablando de Sofía? Rodrigo entornó los ojos. ¿Y para qué preguntas? Tipos como tú deberían aprender a cerrar la boca. Daniel apretó los puños. Es mi hija. Ramiro soltó una carcajada. ¿Hija? ¿Y tú crees que todavía te reconoce como su padre? Esa noche, Mateo lanzó sobre su mesa una vieja tablet con la pantalla desgastada. Mira esto. La prisión te da permiso para que dejes de hacerte el mártir. Daniel dudó, pero abrió el video. Apareció Sofía, encogida en el patio del orfanato Fundación Santa Elena. Una reportera llamada Clara Jiménez la entrevistaba. ¿Extrañas a tu papá? Sofía bajó la cabeza y susurró. No, señora. ¿Por qué no quieres verlo? La niña levantó la vista con una mirada vacía. Le tengo miedo. No quiero verlo. Daniel no pudo decir ni una palabra. Algunas personas dicen que tu papá está arrepentido y quiere disculparse contigo. ¿Qué opinas? Sofía apretó los labios y luego negó con fuerza. Él solo se quiere a sí mismo. La voz de una supervisora interrumpió desde atrás. La niña está cansada. Lo siento. Terminamos aquí. La pantalla se apagó. Daniel quedó mirando el vacío, con la mano caída al lado de la tablet que se deslizó hasta el suelo. Mateo se rió con crueldad. ¿Viste? La niña ya sabe perfectamente quién eres. Deja de soñar. Daniel no escuchó más. El dolor en su pecho subió como una ola violenta. Todo se volvió borroso. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la cama. Antes de perder el conocimiento, solo alcanzó a oír un grito lejano. «¡Alguien se desmayó! ¡Llamen al médico!». Despertó en la enfermería. Carlos estaba junto a él, tomándole la presión. «Estás estable», dijo con voz grave. «Pero si no comes ni aceptas tratamiento, no vas a sobrevivir este invierno». Daniel giró el rostro hacia la pared. «¿Para qué vivir?». Carlos no respondió enseguida. Luego murmuró. «A veces no vivimos por una verdad, sino por una esperanza. La esperanza de que alguien allá afuera aún no nos ha olvidado». Daniel sonrió con amargura. «Allá afuera. Ya nadie cree en mí». El médico guardó silencio. Al día siguiente, un nuevo reportero llegó a la prisión para hacer un reportaje social. Era un joven con gafas, algo desubicado en ese entorno. Marcos Rivas, después de salir de la oficina del director, vio al doctor Carlos tomando notas frente a la enfermería. «Hola, doctor», le dijo. «¿Es usted Carlos Mena?». Carlos asintió. «¿Eres el nuevo periodista?». «Sí. Estoy preparando un informe sobre la reforma del sistema penitenciario. Me hablaron de un recluso llamado Daniel Ortega, que antes fue policía». Carlos lo miró con expresión reservada. «¿Y qué piensas escribir?».
No lo sé aún. Solo siento que su historia no está del todo clara. Carlos guardó silencio un momento y luego asintió. Entonces deberías hablar con el propio Ortega, pero no esperes que sea fácil. Él vive como un muerto. Marcos murmuró. Quiero intentarlo. Tal vez haya algo que aún no se haya contado. 13 cartas. Daniel escribió 13 cartas a su hija en 3 meses. Cada palabra la escribía con manos temblorosas. La tinta se desvanecía entre toses y sangre, pero nunca dejó de intentarlo. Todas empezaban igual. Te extraño mucho, hija mía Sofía. Pero nunca recibió respuesta. Durante horas se sentaba en una silla de madera carcomida en la enfermería, mirando por la ventana con rejas. Un rayo de sol pálido atravesaba las nubes grises. Susurró. Doctor Mena, ¿cree que Sofía llegó a recibir alguna de mis cartas? Carlos no respondió de inmediato. Revisó el expediente médico y luego contestó con calma. No soy quien revisa la correspondencia, pero creo que, de verdad, ella no quiere leerlas. Carlos dejó el bolígrafo, lo miró fijamente a los ojos y añadió. Creo que el problema no está en la niña. Daniel se dejó caer, cubriéndose el rostro con las manos. Tiene miedo de mí. Vi el video, el miedo en sus ojos. Ya no la reconozco. Carlos dijo en voz baja. A los niños se les puede meter cualquier idea en la cabeza si se tiene tiempo y suficiente maldad. En un apartamento del 3er piso, en el barrio Salamanca, Lucía Herrera dejó su copa de vino sobre la mesa y llamó a su criada. Paula, trae el abrigo de Sofía. La llevaré a clases de piano. Sofía estaba sentada en silencio en una esquina, abrazando un viejo cómic. Sus ojos ya no tenían brillo. Lucía se acercó y se sentó frente a ella. Sofía, hoy tienes una lección nueva. Tu profesora te espera con ganas. No quiero ir. Lucía apretó los labios. Sabes que los niños buenos siempre obedecen a los adultos, ¿cierto? Pero no entiendo por qué. ¿Por qué mi papá no viene a buscarme? Sofía parpadeó. ¿Por qué está en prisión? Exacto. ¿Y sabes por qué? Sofía asintió con la voz entrecortada. Porque mató a mamá. Lucía sonrió con satisfacción y abrazó a la niña. Eso es. Pero no tienes que tener miedo. Siempre me tendrás a mí. Tu padre jamás volverá a acercarse. Ese mismo día, el periodista Marcos Rivas llegó a la Fundación Santa Elena, donde Sofía estaba bajo tutela. Esperó casi una hora en la sala de espera, hasta que lo recibió la directora, la señora Irene Salazar. Soy reportero de investigación. Se presentó Marcos, mostrando su credencial. Estoy indagando sobre el caso de Daniel Ortega. Irene arqueó una ceja. Ese hombre es un asesino. ¿Qué más hay que investigar? Creo que el caso no está del todo claro, y me gustaría preguntar por Sofía. La mujer suspiró. Es la persona número 17 que pregunta por ella en 3 meses. Le digo de una vez, nadie puede verla sin orden judicial. No quiero hacerle daño, solo quiero saber. ¿Es cierto que nunca recibió ninguna carta de su padre? Irene miró a Marcos, luego se levantó, y fue hasta el archivo. Sacó un manojo de cartas viejas atadas con una cinta plateada. Estas son las cartas que Daniel Ortega envió. Nunca se las entregamos. ¿Por qué?, preguntó Marcos, sorprendido. Recibimos instrucciones de la tutora legal, la señora Lucía Herrera, de no permitir ningún contacto del acusado con Sofía, ni siquiera cartas escritas a mano. No tenemos derecho a oponernos si el tutor legal firmó esa orden. Así lo establece la normativa. Marcos dudó. ¿Puedo pedir una copia de esas cartas? Irene guardó silencio. Se sentó, suspiró y dijo: Si tienes autorización de un abogado o de las autoridades, lo consideraré. De lo contrario, no puedo ayudarte. Daniel estaba demacrado. El uniforme le colgaba como un saco roto. Sentado en el patio de la prisión, sostenía un fajo de hojas en los brazos. Cada día escribía una nueva carta, aunque sabía que nunca llegaría a manos de su destinataria. Marcos lo visitó nuevamente, esta vez con un USB.
Hay un video, dijo cuando se encontró con Daniel en la sala de visitas. Creo que tienes que verlo. Daniel tomó con lentitud la tableta que Marcos le tendió. En la pantalla apareció Sofía en una sesión de terapia psicológica. Un psicólogo, el señor Pablo Ruiz, hablaba con la niña. ¿Recuerdas algo del día en que murió tu mamá? Sofía negó con la cabeza. No, yo estaba en casa de mi abuela. Entonces, ¿estás segura de que fue tu papá quien la mató? Lucía, sentada en una esquina de la sala, interrumpió. Perdón, esa pregunta no es apropiada. Pablo respondió con calma. Solo estoy ayudando a la niña a ubicar sus recuerdos. Sofía dudó. No me acuerdo, pero todos dicen que fue mi papá. ¿Tu papá alguna vez te hizo daño? Sofía guardó silencio. Sus ojos se desviaron hacia Lucía, luego miró al suelo y susurró. Papá nunca me pegó. Daniel rompió en lágrimas. Marcos murmuró. Conseguí este video de una fuente anónima. Dijeron que la sesión fue censurada porque Lucía lo impidió. Daniel apretó los puños. Lo sabía. Mi niña no me olvidó. La obligaron a creer una mentira. Marcos asintió. Y voy a probarlo, cueste lo que cueste. Esa noche, Daniel no durmió. Se levantó y, por primera vez en meses, se afeitó. En el espejo, el rostro demacrado que lo observaba ya no era el de un criminal, sino el de un padre preparándose para su última batalla por su hija. A la mañana siguiente, cuando Carlos Mena llegó a hacer sus rondas médicas, se sorprendió al ver a Daniel sentado con la espalda recta y los ojos más vivos que de costumbre. ¿Estás bien? Daniel no respondió al instante, pero por primera vez. En muchos años, sé que tengo que seguir vivo. Carlos asintió lentamente. Bien, porque nadie más luchará por ti. Daniel estaba en la cama de la enfermería de El Dueso. Su cuerpo flaco, envuelto en una manta delgada y descolorida, tosía con dificultad, y a veces un rojo oscuro manchaba la comisura de sus labios. El aire en la sala olía a desinfectante y humedad. Carlos Mena entró con una carpeta en la mano. Su rostro serio lo miró largo rato antes de hablar. Ya tengo los resultados. Tienes tuberculosis en estado avanzado. Daniel asintió como si ya lo supiera. ¿Cuánto tiempo me queda? Carlos no respondió de inmediato. Se sentó entrelazando los dedos. Si te sometes a tratamiento intensivo podrías vivir unos meses más, pero con tu estado actual, te recomiendo que te prepares. Daniel soltó una risa seca. ¿Prepararme para qué? No tengo nada que dejar, no tengo bienes, nadie me visita. Mi hija ni siquiera cree que soy su padre. Carlos suspiró. Aún puedes dejarle algo, aunque sea un último abrazo. Daniel guardó silencio. Luego, de pronto, se incorporó, sus ojos brillando con una luz extraña. Quiero verla, solo una vez antes de morir. 3 días después, una carta escrita a mano y con letra temblorosa descansaba sobre el escritorio del director del penal. Yo, Daniel Ortega, recluso número 18A55, solicito con urgencia la oportunidad de ver por última vez a mi hija biológica, la niña Sofía Ortega. No pido más que 5 minutos para verla, aunque sea a través de un vidrio. Si esta es la última vez que existo como ser humano, quiero llevarme con el alma la mirada de mi hija. Mateo leyó por encima la carta y entrecerró los ojos. Hasta da lástima, ¿no? Pero, ¿quién va a autorizar algo así? Carlos Mena, que estaba junto a él, habló con voz pausada. Se está muriendo, Mateo. Cada día es un paso más hacia la muerte. Ya ha habido casos humanitarios en este penal para visitas de despedida. Mateo se encogió de hombros. Mándalo a la dirección, que se rompan la cabeza a ellos. En una zona residencial de lujo, cerca del Parque El Retiro, Lucía Herrera estaba sentada en la sala revisando su teléfono cuando sonó el timbre. Fue a abrir. Era un mensajero. ¿Señora Lucía Herrera? Sí, soy yo. Carta del Centro Penitenciario El Dueso. Lucía tomó el sobre, frunció el ceño al ver el sello. Lo abrió, leyó rápidamente y lo lanzó con fuerza sobre la mesa. Ni loca, murmuró. Inmediatamente llamó a su abogado.
el señor Arturo Galván. Daniel Ortega mandó una solicitud para ver a Sofía. No lo permitiré. Prepara ya los papeles de rechazo. La voz de Arturo, desde el otro lado, fue tranquilizadora. Quédese tranquila. Enviaré una negativa esta misma tarde. Amparados en su tutela legal, nadie puede obligarla a aceptar. Lucía se levantó y comenzó a pasearse por la sala. Sofía estaba dibujando en la habitación contigua. Lucía entró y se sentó junto a ella. «Cariño». Sofía levantó la cabeza. «¿Qué pasa, tía Lucía?» «Alguien mandó una carta pidiendo verte. ¿Sabes quién?» Sofía bajó la mirada, en silencio. Lucía le acarició el cabello, su tono dulce pero frío. «No tienes que preocuparte. No dejaré que nadie te haga daño. Tu papá no es una buena persona, y no necesitas verlo nunca más». Sofía murmuró. «Pero si de verdad se está muriendo...» «No te dejes engañar, Sofía. Alguien como él hará cualquier cosa para provocar lástima». Mientras tanto, en la redacción de la revista Justicia Real, Marcos Rivas releía la carta de Daniel en la pantalla. Suspiró. Luego abrió una nueva publicación en su perfil personal, adjuntando una imagen escaneada de la carta. Culpable o no, esta es la carta de un padre moribundo. Tenemos derecho a indignarnos, pero una niña también tiene derecho a elegir si quiere ese último abrazo. La justicia no es solo la ley. Dase abrazar antes de morir. La publicación causó un inmediato revuelo. En solo 2 horas superó las 5.000 compartidas y miles de comentarios. Algunos expresaban ira. Ascarmen R92. Un asesino no merece perdón. No humanicen a los monstruos. Pero también había otras voces. A Luis Miguel 83. Si fuera yo, por más enojo que tuviera, querría que mi hijo viera la verdad con sus propios ojos. Miriam Dati. Perdí a mi madre cuando era niña. Si alguien me hubiera impedido verla por última vez, jamás lo habría perdonado. A la mañana siguiente, Marcos recibió un correo de una cuenta anónima con el asunto. Tengo lo que buscas. Solo decía, Café Sol, 17 horas. Tenía curiosidad, pero fue cauteloso. A las 5 en punto llegó al pequeño café en una esquina de Lavapiés. Una mujer de mediana edad, con gorro de lana y gafas oscuras, lo esperaba en una mesa del rincón. ¿Eres Marcos?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Y ustedes? Fui empleada doméstica de Lucía Herrera. Sé cosas sobre ella y sobre Isabel. Marcos se sobresaltó. ¿Qué sabe? Ella sacó un papel doblado del bolso. Solo lo diré una vez. Escuché una gran pelea entre Lucía e Isabel desde el salón. Oí que hablaban de alguien llamado Raúl. Luego, unos días después, Isabel murió. ¿Raúl? ¿Cuál es su apellido? No lo sé. Pero Isabel gritó, no me importa que hayas amado a Raúl. Y Lucía respondió, si no fuera por ti, no lo habría perdido. Marcos anotó rápidamente. ¿Estaría dispuesta a testificar? La mujer negó con fuerza. No, solo te doy una pista, pero no menciones mi nombre. Tengo familia. Gracias. Solo con eso, ya sé qué hacer. Esa noche, Marcos regresó a la redacción y escribió una segunda publicación. ¿Realmente alguien de nosotros conoce toda la historia no contada? Un padre al que se le prohíbe ver a su hija. Una madre que murió entre sombras. Una amiga que controla cada aspecto de la vida de una niña. Es hora de reexaminar el caso de Daniel Ortega. Inocente o condenado por segunda vez. La publicación explotó en redes. Al mediodía, un grupo de jóvenes abogados anunció que iniciaría una investigación para reabrir el caso. Al mismo tiempo, la oficina del abogado Galván publicó un artículo en contra, afirmando: todo intento de limpiar la imagen de un asesino solo hiere más a la víctima. La opinión pública se dividió. Algunos exigían reabrir el caso, otros querían aplastar cualquier esperanza de Daniel. En la enfermería, Daniel recibió una carta impresa desde redes sociales. Era la publicación de Marcos y cientos de comentarios de apoyo. Miró a Carlos Mena. Ellos están empezando a escucharme. Carlos asintió con lentitud. Tal vez no sea rápido,
Pero al menos tu voz ya no está enterrada entre paredes de piedra. Daniel lloró. No de alegría, sino porque, en medio del dolor, aún era un ser humano. La sala de visitas especiales en el Dueso, esa mañana tenía un aire asfixiante. En la pared colgaba un cartel. Área de visitas de rehabilitación. Prohibido grabar. No se permite contacto físico. Tiempo, 5 minutos. Daniel esperaba tras el vidrio polarizado. Sus manos temblaban sobre la mesa, los dedos secos y agrietados por el frío. El uniforme descolorido apenas cubría su cuerpo escuálido y pálido. Carlos Mena observaba desde fuera, a través de una pequeña ventana, su mirada cargada de preocupación. La puerta de la sala de visitas se abrió. Un supervisor acompañaba a Sofía al interior. La niña vestía un suéter azul cielo, el cabello recogido con cuidado, el rostro pequeño inclinado hacia abajo, sin atreverse a levantar la mirada. Lucía iba justo detrás, con una mirada afilada que atravesaba el vidrio como si quisiera desgarrar a Daniel. El supervisor habló en voz baja. 5 minutos. Cualquier comportamiento inadecuado terminará la visita de inmediato. Daniel se levantó de golpe, apoyó la mano en el vidrio que los separaba. No pudo contener el grito ronco en su garganta. ¡Sofía! Sofía levantó la vista. Sus ojos se abrieron redondos, llenos de desconfianza. Miró al hombre demacrado frente a ella y dijo en voz baja: «Papá». Daniel rió y lloró al mismo tiempo. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Soy yo, hija. Has crecido tanto. Eres hermosa, igual que tu madre». Lucía cruzó los brazos detrás. Su mirada era como una daga. Sofía no sonrió. Su vocecita fue firme. «Yo no soy tu hija». Daniel se quedó paralizado. Su mano resbaló del vidrio. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» Sofía dio un paso atrás. «Mamá murió por tu culpa. Eres malo. Me das miedo». «No, no fue así». Daniel se abalanzó hacia el vidrio, golpeándolo con fuerza. «Yo no le hice daño a tu madre. Yo la amaba. Y a ti, más que a nada en este mundo». Lucía se acercó y tocó suavemente el hombro del supervisor. «Solicito terminar la visita. El recluso está alterado». Daniel respiraba con dificultad, tratando de contener la tos que le subía desde el pecho. Sangre se deslizaba por la comisura de sus labios. Temblaba. Su voz casi se apagaba. «Sofía, ¿recuerdas cuando eras chiquita y te gustaba que te cargara al balcón cada noche? Siempre señalabas a Venus y decías: esa es mi estrella. Yo todavía lo recuerdo». Sofía apretó los labios por un instante. Su mirada vaciló. Pero Lucía habló desde atrás. «Basta, Sofía. Vámonos». Daniel gritó entre sollozos: «Por favor, hija, solo un minuto más. Déjame verte un poco más». Sofía se dio la vuelta. Caminó rápido hacia la puerta. Justo antes de desaparecer, se detuvo por un segundo sin voltear y murmuró: «Adiós, señor». La puerta se cerró de golpe. Daniel se desplomó. Su cuerpo cayó como un saco de arena. Se agarró el abdomen, tosiendo sin control, la sangre empapando el cuello de su uniforme. Carlos corrió hacia él gritando al supervisor: «¡Llama al médico de guardia! ¡Se va a desmayar!». Pero Daniel seguía susurrando entre accesos de tos que le desgarraban el pecho: «Perdóname, hija. Si esa fue la última vez que me viste». En el pasillo exterior, Lucía apretaba la mano de Sofía. La niña iba cabizbaja, sin decir palabra. Un enfermero pasó cerca, reconoció a la niña. «Tú eres Sofía Ortega, ¿verdad? Escuché al doctor Mena hablar de ti alguna vez». Lucía intervino de inmediato. «No es Ortega, es Sofía Herrera. Ya hemos tramitado el cambio de apellido». El enfermero vaciló. «Oh, lo siento. Solo... Daniel, tu papá, está muy débil». Sofía hizo un leve movimiento para soltar la mano, pero Lucía la sujetó más fuerte. «Vámonos. Aquí no hay nadie que valga la pena recordar». Sofía. En la enfermería acostaron a Daniel en la camilla. Sus manos seguían temblando sin control. Carlos limpió la sangre de su boca con una toalla tibia. «Necesita suero. Ya pedí que refuercen los antibióticos, pero no estoy seguro de que tengamos suficiente tiempo».
Daniel susurró con voz casi sin aliento. Ella no me cree. No es tu culpa, respondió Carlos, con tristeza en la voz. Daniel miró al techo, los ojos vidriosos como cristal. Pero me miró y me llamó Señor, como a un desconocido. Carlos no dijo nada más, solo puso su mano sobre el hombro de Daniel, apretándola con fuerza. Esa noche, Marcos Rivas fue a ver a Carlos. ¿Cómo fue el encuentro? Carlos suspiró, quitándose los lentes. Peor de lo que imaginé. No fue un reencuentro, fue una ejecución emocional. Marcos se sentó frente a él y sacó un montón de papeles. Alguien en redes sociales me envió mensajes anónimos. Entre ellos hay una transcripción de una sesión de terapia entre Lucía y el psicólogo Pablo Ruiz. Esa grabación nunca se hizo pública. Carlos frunció el ceño. ¿La verificaste? Estoy en eso. Pero hay una parte clara donde Lucía dice que nunca permitirá que la niña tenga contacto con nadie que lleve el apellido Ortega. Voy a usarlo, si hace falta, para solicitar una evaluación psicológica de Lucía. Carlos asintió. Si queda algo de esperanza, es gracias a personas como tú. Marcos lo miró y dijo lentamente: Creo que ha llegado el momento de obligar al sistema a escuchar. El próximo artículo no será emocional, será prueba. Esa noche, Daniel permanecía encogido en la cama. Una nueva fiebre lo consumía. En su delirio vio a Isabel sentada junto a la ventana, con un viejo ukelele en las manos. ¿Recuerdas la primera canción que canté? Daniel asintió. La cantabas cuando Sofía dormía. Ella todavía la recuerda, dijo Isabel con voz suave como el viento. Solo que el miedo lo ha cubierto todo. Estoy tan cansado, Isabel. Pero aún no puedes dormir. No te he perdonado. Si te rindes ahora... Daniel abrió los ojos. El techo gris, mohoso de la enfermería. Isabel ya no estaba. Solo quedaba el latido lento de su corazón, como el tambor viejo que está por romperse. Tras el encuentro con su hija, Daniel quedó completamente devastado. Rechazó la comida. Se negó a recibir suero, no hablaba con los médicos, no respondía a nadie. Cada mañana, Carlos Mena lo revisaba y solo oía el susurro débil, repetido como un disco rayado. Ella ya no me reconoce. Ha desaparecido de mi mundo. Esa mañana, Carlos volvió a poner su mano en el hombro de Daniel. Si quieres vivir, puedo ayudarte. Pero si te rindes, no esperes que otros luchen por ti. Daniel se giró. ¿Lo ve? Marcos está siendo atacado en redes. Los abogados se niegan. Mi hija me llama Señor. ¿Qué más me queda por salvar? En un bar antiguo de Lavapiés, Marcos Rivas se reunía con un hombre de mediana edad, cabello entrecano y chaqueta de cuero gastada. Gracias por aceptar hablar conmigo, le dijo Marcos, dándole la mano. Usted es Sergio Beltrán, excompañero de Daniel Ortega. Sergio asintió sirviéndose un trago. Lo fui, hasta que ese loco mató a su esposa. Marcos se sentó enfrente con tono sereno. ¿Alguna vez creyó que hizo eso? Sergio rió con amargura. Creer o no cambia algo. Prensa, juzgado, público. Lo destrozaron antes de que se dictara sentencia. Pero usted fue jefe del grupo de homicidios. Lo llamó el mejor instinto que conoció. Sergio se quedó callado un momento. Luego dejó el vaso. Podía ver una escena del crimen y descifrar el motivo. Pero cuando murió su esposa, se volvió un idiota. No se defendió. No dejó pruebas. No hubo testigos. Todo estaba en su contra. ¿Cree que Lucía Herrera tuvo algo que ver? Sergio frunció el ceño. Ella tenía un resentimiento con Isabel. Lo sé. Estudiaron juntas sociología en la universidad. Hubo algo con un hombre llamado Raúl. Pero nadie investigó porque el arma tenía huellas de Daniel. Marcos asintió. La sangre en el guante jamás fue analizada con prueba de ADN completa. Encontré una copia del informe forense preliminar que menciona una segunda muestra de sangre, pero fue marcada como insuficiente para análisis. Sospecho que eso fue intencional. Sergio se levantó, poniéndose la chaqueta. Eres joven, idealista, pero este caso es un agujero negro. Todo el que entra se pierde.
Daniel ya no tiene nada que perder. Yo sí, pero sigo adelante. Mientras tanto, en su casa, Lucía empacaba su equipaje, colocó documentos dentro de una maleta roja y la cerró con llave. Paula, la empleada, estaba junto a ella y susurró. ¿De verdad se va de Madrid, señora? Lucía respondió secamente. Aquí solo queda basura y gente metida donde no debe. La niña Sofía irá a un internado en Sevilla. Ya le transferí la tutela temporal al abogado Galván, mientras se finaliza mi residencia fuera del país. Paula tragó saliva. No tiene miedo. Me refiero a que reabran la investigación. Lucía se detuvo y se giró. Su mirada era un cuchillo. Si alguien se atreve a remover el pasado, pagará las consecuencias. Todo ya terminó. Daniel morirá en prisión y ese nombre será borrado para siempre de mi vida. En la prisión, Daniel seguía inmóvil como una estatua. Rechazaba medicinas y comida. Carlos llegó y por primera vez en años le gritó. Si quieres morir, hazlo, pero dime si mueres por ser inocente o por cobarde. Daniel abrió los ojos. Los labios apenas se movían. ¿Nadie me cree? ¿Para qué vivir? Carlos se sentó a su lado y sacó un papel del bolsillo. Marcos envió la impresión de su nuevo artículo. Hay miles de firmas pidiendo reabrir el caso. Daniel no reaccionó. Carlos se puso de pie furioso. «Fuiste policía, padre, esposo. ¿Vas a dejar que te lo quiten todo así?» Silencio en la oficina de la joven abogada Beatriz Ramos. El teléfono no paraba de sonar tras la publicación de las nuevas pruebas por parte de Marcos. Fue la única que se atrevió a aceptar la reapertura del caso Ortega. Beatriz llamó a la puerta de la oficina del director del Dueso a las 9 en punto. «Soy la abogada representante del señor Daniel Ortega. Traigo una solicitud urgente para acceder al expediente del caso, el informe forense original y todos los registros de la investigación preliminar». El director hojeó el documento y frunció el ceño. ¿Sabe que este caso ha causado indignación pública? Beatriz respondió con frialdad. Solo sé que la ley no funciona según la cantidad de comentarios en redes sociales. La noticia se esparció rápidamente, la opinión pública más dividida que nunca. Y justicia clara, soy víctima de violencia doméstica. Si Daniel es inocente, quiero saber la verdad. Pero si hubo errores, ¿quién compensa a la hija de la fallecida? Y Luis Jurado. La justicia no tiene fecha de caducidad. Si hay nuevas pruebas, se debe investigar de nuevo. Durante una transmisión en vivo, Marcos declaró: «Nadie está pidiendo perdón por un crimen. Solo pedimos la verdad. Si Daniel Ortega es inocente, entonces un sistema ha destruido a un ser humano. Si es culpable, que nos muestren pruebas irrefutables. No permitamos que todo quede enterrado bajo juicios apresurados». Lucía miraba el programa en la pantalla de su laptop y luego cerró la tapa con un golpe. ¿Creen que podrán desenterrar todo esto? Sacó el teléfono y llamó rápidamente a su abogado Galván. Bloquea todo acceso a los archivos y, si es necesario, demanda al medio por violación de privacidad. Galván rió suavemente. Ya empecé con eso. Tranquila, esos mocosos no llegarán lejos. Lucía se levantó y sacó una vieja fotografía del cajón. Ella, Isabel y un hombre llamado Raúl posando en el bar La Flor de Lavapiés años atrás. Observó la imagen por unos segundos y luego la quemó lentamente en el cenicero. Ese fin de semana, Carlos Mena entró como siempre a la enfermería. Daniel seguía en cama, demacrado con los ojos hundidos, pero por primera vez en semanas abrió la boca para preguntar: «Allá afuera, ¿alguien todavía habla de mí?» Carlos sonrió. «Más de lo que crees». Daniel giró el rostro hacia la ventana enrejada, donde un rayo de sol débil caía sobre el suelo de baldosas. «Si logro vivir hasta el día en que me declaren inocente, quizás debería volver a comer». Carlos asintió, como una brisa leve. «Es lo más sensato que te he oído decir en un mes». Marcos Rivas estaba sentado frente a su computadora en su pequeño departamento en Malasaña. El reloj marcaba las 2:11 de la madrugada. La habitación estaba sumida en una tenue luz. A su lado, en la pantalla, un video detenido mostraba una imagen borrosa de una cámara de seguridad en la parte trasera de la panadería Pan de Vida, a solo 200 metros de la casa de los Ortega.
Marcos presionó play. La lluvia intensa cerca de las 21 horas. La noche en que Isabel murió. Una mujer con abrigo largo y capucha aparece en la imagen. Mira alrededor y entra por la puerta trasera de la casa de Isabel, con una llave propia. Amplió la imagen. Aunque su rostro estaba cubierto, dejaba ver el cabello castaño oscuro y la postura ladeada característica de Lucía Herrera. Marcos murmuró: «Es ella». Imprimió la imagen, guardó el archivo en un disco duro y luego envió un mensaje a la abogada Beatriz Ramos. «Prueba nueva, nos vemos mañana, extremadamente importante». A la mañana siguiente, en la oficina de Beatriz, Marcos desplegó todas las pruebas sobre la mesa. Fotos de la cámara, la declaración manuscrita de Paula, la exempleada doméstica y una copia revisada del informe forense. Beatriz asintió tras revisarlo. Todo al principio pensé que era un caso de condena errónea por falta de pruebas, pero ahora es un asesinato premeditado y encubierto, y con complicidad del sistema, añadió Marcos. Beatriz sacó su teléfono y llamó al Instituto Forense. «Necesito una reevaluación urgente de la muestra de sangre marcada como insuficiente para análisis en el caso Ortega. Utilicen la tecnología de separación de ADN más avanzada. Resultados, lo antes posible». 3 días después, recibieron los resultados. Beatriz abrió el sobre sellado frente a Marcos. «No lo puedo creer», susurró. El documento decía claramente: «La muestra de ADN coincide con Lucía Herrera. Coincidencia biológica 99,97%. Marcos se quedó helado. Ella estuvo en la escena. La sangre en el guante es suya. Ella mató a Isabel. Beatriz asintió. «Y ahora la policía no puede mirar hacia otro lado. En la comisaría de Madrid, el teniente Enrique Salgado recibió el expediente. Cuando Beatriz y Marcos presentaron toda la información, frunció el ceño. Recuerdo este caso. Un policía condenado por matar a su esposa conmocionó a toda la ciudad. ¿Y si fue un error?», dijo Beatriz con firmeza. «¿Y si su sistema encarceló a un inocente durante casi 7 años?» Salgado suspiró. «Necesitamos una verificación independiente, pero si todo es cierto, ordenaré reabrir la investigación y emitiré una citación para Lucía Herrera». Mientras tanto, en un apartamento de lujo en Sevilla, Lucía desayunaba con el abogado Galván y saboreaba su café con aparente tranquilidad. Galván comentó: «La policía no encontrará nada. Incluso el video que mencionan sin reconocimiento facial no es suficiente para acusar». Lucía sonrió con desprecio. «¿Creen que un video borroso y unos chismes pueden derribarme? Lo intentarán, pero nosotros responderemos con la ley». Lucía se levantó y salió al balcón. «Sofía está en el internado. Más vale que esto se termine pronto. No quiero que le afecte». En ese momento sonó el teléfono de Galván. Contestó. La voz de un oficial dijo: «Solicitamos la presencia de la señora Lucía Herrera en la comisaría de Madrid el lunes, en relación con la investigación ampliada del caso Ortega». Galván se tensó. «¿En base a qué?» «Contamos con prueba de ADN, testimonios y video del lugar. Si no colabora, emitiremos una orden de arresto». Lucía oyó todo. La taza se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Lunes, sede de la policía. Lucía estaba sentada en la sala de interrogatorios. Frente a ella, el teniente Salgado, Beatriz y una cámara de grabación. Marcos observaba desde fuera, tras el vidrio de una sala contigua. Salgado comenzó. «Señora Herrera, ¿reconoce haber estado en la casa de Isabel Ortega la noche del crimen?» Lucía apretó los labios. «No lo recuerdo bien». Beatriz colocó el informe forense sobre la mesa. Su sangre está en el guante encontrado en un basurero cercano a la escena. Lucía tembló ligeramente. Yo había ido antes a su casa. Quizás fue por eso». Beatriz fue directa. «Una cámara trasera en la panadería cercana muestra que usted entró a la casa de Isabel a las 21:20, justo cuando ocurrió el asesinato». Salgado habló con tono firme. «Diga la verdad. Cualquier intento de negar los hechos ante pruebas será considerado agravante». Lucía miró alrededor.
Después de unos segundos se dejó caer en la silla y cubrió su rostro con las manos. Está bien, hablaré. Beatriz enderezó la espalda y Salgado activó la grabadora. Lucía respiró hondo. Fui a la casa de Isabel porque discutimos unos días antes. Era por algo viejo, por Raúl. Yo amé a Raúl antes, pero él eligió a Isabel. No lo soporté y la mató. Lucía susurró. No era mi intención, solo quería hablar, pero ella me dijo que yo era una patética, que Raúl nunca me amó. Perdí el control, la empujé y ya no recuerdo más. ¿Y el cuchillo? No recuerdo. Vi sangre, me asusté y huí por la puerta trasera. Beatriz continuó. ¿Es consciente de que empujó a Daniel Ortega al infierno? Lucía no respondió. Luego rompió en llanto. Al principio quería decir la verdad, pero vi la oportunidad de deshacerme de ambos. Isabel y Daniel me lo quitaron todo. En la prisión del Dueso, Daniel yacía en la cama médica, respirando con oxígeno. Carlos entró con un expediente impreso en la mano. «Hay noticias», dijo sentándose junto a él. Daniel murmuró. «Doctor Mena, no aguanto más». Carlos sonrió. «Tienes que aguantar para oír esto». Lucía Herrera confesó. La policía presentó cargos y acaban de autorizar tu traslado a Madrid para iniciar el proceso de exoneración. Daniel rompió en llanto. Las lágrimas le rodaban por las mejillas hundidas. 3 años esperé, cada noche, no por libertad, solo por escuchar eso. Carlos le apretó la mano. Sigues vivo y la verdad ya habló. La confesión de Lucía Herrera se viralizó en redes y medios. En pocas horas, el hashtag Justicia para Daniel fue tendencia. Todos los canales principales de España informaban en directo, revelando cómo un hombre fue destruido por una mentira. Una mañana de marzo, en el Dueso, el cielo estaba despejado. Un furgón salió por la puerta principal. Dentro, Daniel Ortega iba sentado, las manos libres, la mirada aún incrédula ante su liberación. Que los policías no lo esposaran era un gesto mínimo, pero para Daniel era el primer paso para volver a ser un ser humano. Carlos Mena se acercó al vehículo. Puso una mano en el hombro de Daniel antes de que bajara. «Salí y no mires atrás». Daniel asintió. «Usted creyó en mí todos estos años. Gracias, doctor Mena». «No, Daniel. Fuiste tú quien me enseñó que a veces la ciencia y la medicina solo sirven para esconder el silencio. Tú elegiste luchar». La puerta se abrió y Daniel salió. La luz del sol le dio de lleno en el rostro. Una multitud de periodistas bloqueaba el patio. Las cámaras parpadeaban. Los micrófonos lo rodeaban, pero él no oía nada. Todo era un borrón, un ruido lejano, hasta que escuchó una voz familiar. «Papá». Entre las vallas de seguridad, una niña de cabello largo con un vestido gris corrió hacia él. Un guardia intentó detenerla, pero Beatriz Ramos intervino. «Es su hija. Déjenla pasar». Daniel se giró y la vio. Sofía, más alta, más delgada de lo que recordaba, pero con los mismos ojos de antaño, esa mirada luminosa que él solía ver cada noche, al arrullarla para dormir. Ella se detuvo frente a él, vacilante. «Papá, ¿estás enojado conmigo?» Daniel, conmovido, se arrodilló y puso las manos en los hombros de su hija. «No, nunca lo estuve, ni por un segundo». Sofía rompió en llanto y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, creí falso, pero ahora lo sé todo». Él la apretó contra su pecho, besándole el cabello. «No importa, estás aquí y eso es todo lo que importa». La escena del abrazo fue transmitida en vivo por la televisión nacional. El presentador del canal RTVE, visiblemente conmovido, comentó: «Es uno de los momentos más profundamente humanos que hemos presenciado en las redes sociales». Miles de comentarios llenos de lágrimas. «No puedo dejar de llorar. La justicia finalmente llegó. Tarde, pero no demasiado tarde. Le arrebataron 3 años, pero aún tiene a su hija entre los brazos». 3 semanas después, en el Tribunal Supremo de Madrid, Daniel fue declarado oficialmente inocente. El juez principal leyó el fallo con voz firme.
Tras revisar las nuevas pruebas, la confesión directa de Lucía Herrera y los resultados adicionales del análisis forense, este tribunal declara la anulación total de la sentencia anterior contra el señor Daniel Ortega. El tribunal ofrece una disculpa formal por las graves deficiencias que condujeron a una detención injusta. Durante casi 3 años, Daniel permaneció en silencio con las manos apretadas. Al concluir la audiencia, se levantó y se inclinó profundamente ante las bancas del público. Marcos, Beatriz, Carlos y cientos de personas se pusieron de pie para aplaudir. Lucía no asistió a la audiencia. Se encontraba detenida en aislamiento a la espera de juicio por homicidio en primer grado y obstrucción a la justicia. En un audio filtrado desde la prisión de mujeres de Alcalá Meco, se le oyó gritarle a otra reclusa: «Ellos no entienden. Todo lo que hice fue porque perdí al hombre que amaba. Solo quería que Isabel desapareciera. Ya nadie sentía lástima. La prensa la apodó la mujer peligrosa disfrazada de mejor amiga». En un pequeño apartamento en Vallecas, Daniel y Sofía vivían temporalmente bajo protección especial. Una noche, sentados junto a la ventana, miraban las luces de la ciudad. «Papá», dijo Sofía, «¿tú crees que mamá pueda perdonarme algún día?» Daniel le acarició suavemente la cabeza. «Tu mamá nunca quiso que vivieras con culpa. Ella te amaba como yo te amo. El perdón no está en el pasado, hija. Está en cómo decidimos vivir desde hoy. Entonces, a partir de hoy viviré de una manera que haga sentir a mamá orgullosa». Daniel sonrió. «Con solo ser tú ya me hace sentir orgulloso». Ambos guardaron silencio contemplando el cielo. Para ellos la ciudad ya no era una prisión invisible, era un lugar para comenzar de nuevo. Al mes siguiente, en el gran auditorio de la Universidad Complutense, Marcos Rivas recibió el Premio Pluma de la Justicia por su serie de investigaciones con alto impacto social. Al subir al estrado dijo: «Yo no soy un héroe. El verdadero héroe es el hombre que vivió 3 años como una sombra, fue golpeado, humillado, y aún así conservó la bondad en su mirada». En la primera fila, Daniel la sintió levemente. Beatriz, a su lado, aplaudía con orgullo. Un domingo por la mañana, Daniel y Sofía visitaron el cementerio de la Almudena. Frente a la tumba de Isabel, ambos se arrodillaron. Daniel dejó un ramo de flores blancas. «Amor», susurró, «perdóname por no haber podido protegerte a tiempo, pero hoy he recuperado a nuestra hija. Todavía tenemos una familia». Sofía apoyó la mano sobre la lápida. «Mamá, perdóname por haber creído en otros en vez de en mi corazón. Te extraño todos los días». El viento soplaba entre los árboles. El cielo estaba despejado esa noche. En la pequeña sala del apartamento, Daniel sacó una caja de madera antigua, lo único que conservó tras la confiscación de bienes años atrás. La abrió. Adentro había una pulsera infantil de Sofía, una foto familiar y una hoja doblada. La primera carta que escribió desde la cárcel. «¿Quieres que te la lea?» Sofía asintió. Daniel despegó el papel, su voz temblorosa. «Mi querida Sofía, si algún día creces y no recuerdas quién soy, solo recuerda que hay alguien que, donde sea que esté, ponía la mano sobre la pared de piedra cada noche y escribía: No maté a mi esposa, solo amo a mi hija con todo lo que soy. Si estás leyendo esta carta significa que viví lo suficiente para que veas la verdad». Sofía rompió en llanto y abrazó a su padre con fuerza. «No solo viviste, lograste lo que nadie se atrevió a creer». Daniel la estrechó contra su pecho. «Y desde ahora no dejaré que nadie vuelva a separarnos ni un segundo más allá». Afuera. Madrid seguía brillando, pero esta vez esa luz ya no era ajena. La historia de Daniel Ortega nos recuerda que la verdad puede ser enterrada, pero no destruida cuando la justicia duerme. Es la firmeza, el amor y las voces valientes las que la despiertan. Nunca juzguemos a alguien por el prejuicio de la multitud, ni por el silencio del sistema. Los niños deben ser protegidos de la manipulación, y un padre, incluso tras caer 1 y 1000 veces, aún puede levantarse por su hijo. Al final el perdón
y la verdad son las dos fuerzas que pueden salvar un alma de la oscuridad. Gracias por escuchar nuestra historia. Apóyanos suscribiéndote al canal, dando me gusta y compartiendo el video para que todos puedan disfrutar de estos momentos. Ustedes son una parte fundamental de nuestro éxito. Que Dios los bendiga.